Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de la asignatura Procesadores del Lenguaje 1, en el que vamos a trabajar con el algoritmo de minimización de estados. Este algoritmo fundamentalmente busca la transformación de un autómata finito determinista, una AFD, que denominamos D, a otro AFD, a un AFD final, denominado D', de tal manera que la AFD original contiene un conjunto de estados, un alfabeto de entrada, un estado inicial y un conjunto de estados de aceptación o de estados finales, F, como cualquier autómata. Y lo que buscamos es que el autómata finito determinista final, D', acepte el mismo lenguaje que D, que el autómata original, pero teniendo el menor número de estados posible. De tal manera que, como sabemos, un lenguaje puede ser reconocido por muchos autómatas distintos y por muchos AFDs distintos, pero si reducimos estos AFDs al AFD mínimo, con el algoritmo de minimización de estados, este AFD mínimo que reconozca ese lenguaje va a ser único. ¿De acuerdo? Va a ser el AFD que contenga el menor número de estados posibles y que reconozca dicho lenguaje. De forma genérica o abstracta o en pocas palabras, lo que buscamos es encontrar todos los estados del autómata original que son equivalentes o indistinguibles dentro del autómata, ¿vale? Con el objetivo de que una vez que detectemos estos estados vamos a poder fusionarlos y que todos los estados que sean indistinguibles se conviertan en un solo estado en el autómata final. ¿Cómo sabemos que dos estados son equivalentes o que son indistinguibles? Bueno, pues los estados S y T son equivalentes cuando cumplen una de las dos opciones que se muestran aquí. La primera es que, comenzando por el estado S o por el estado T y procesando una cadena cualquiera W, se llegue a un estado final del autómata. Y la segunda es que, comenzando por el estado S o por el estado T y procesando cualquier cadena W, se llegue a un estado no final. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que detectemos estos estados indistinguibles, los podremos fusionar para tener un solo estado en el autómata final de prima. Bueno, el algoritmo base lo podéis encontrar en el texto base de la asignatura y se divide en dos fases diferenciadas. La primera fase será la obtención de estados, es decir, a partir del autómata original, encontrar los estados del autómata final, y esta fase se divide en varios pasos. El primer paso será eliminar cualquier estado inalcanzable, es decir, cualquier estado al que no se pueda llegar a partir del estado inicial con ninguna cadena, ¿vale? Y una vez que eliminamos estos estados inalcanzables, empezamos a trabajar con los estados que nos quedan en el autómata. Primero deberemos separar los estados del autómata en dos grupos. En uno de los grupos estarán los estados finales o los estados de aceptación, que será el grupo F, y en el otro grupo denominado S estarán los estados no finales o de no aceptación, ¿vale? Y a partir de que tenemos esta partición inicial vamos a ir trabajando con ella y vamos a intentar ir particionando cada grupo de esta partición inicial en sucesivos subgrupos, ¿vale? Entonces, para cada grupo G de la partición inicial, que en un inicio tendrá los grupos F y S, como hemos dicho, pues para cada grupo G lo intentaremos particionar en subgrupos. ¿Cómo lo haremos? Analizando cada estado de esos grupos. De tal forma que si para una cadena, para un símbolo terminal del alfabeto que ha de reconocer el autómata, dos estados, tienen transiciones sobre ese símbolo hacia estados del mismo grupo de la partición, significará que esos dos estados pertenecen a un mismo subgrupo. Sin embargo, si un estado con un símbolo terminal tiene una transición a un estado de un subgrupo o de un grupo que ya existe y otro estado de ese grupo tiene una transición con el mismo terminal a un estado de otro grupo, deberemos separar este subgrupo, este grupo de pi, en dos subgrupos. ¿De acuerdo? Posteriormente lo veremos en un ejemplo y se entenderá mejor. ¿Vale? Entonces, este particionamiento de los grupos del autómata, que como ya hemos dicho comienzan siendo dos, comienzan siendo F y S, este particionamiento se va repitiendo de forma iterativa hasta que alcancemos un estado de convergencia, es decir, un momento en el que no cambia este particionamiento, y ahí habremos alcanzado el número final de grupos, ¿vale? El pi final, la partición final del autómata. La segunda fase del algoritmo de minimización de estados consistirá en construir
como tal el autómata final, el autómata D', a partir de los grupos que hemos generado anteriormente, en el proceso anterior. Como hemos visto, hemos generado un particionamiento final en el que los estados del autómata D, del autómata original, se han agrupado en grupos que contienen estados indistinguibles o estados equivalentes. Por tanto, cada grupo de este particionamiento final, al contener estados indistinguibles, se va a convertir en un estado del autómata final D'. ¿De acuerdo? Entonces tenemos simplemente que elegir un estado de cada grupo como representante del grupo. Y luego el estado inicial del autómata final es el representante del grupo que contenía al estado inicial del autómata original, de D, ¿vale? Y los estados de aceptación del autómata final son los representantes de los grupos, o los grupos que contenían estados de aceptación en D. Como el algoritmo siempre divide los grupos que hemos generado inicialmente, y los grupos iniciales separan los estados de aceptación y los estados de no aceptación, los grupos finales, por supuesto, siempre tendrán o estados de aceptación o estados de no aceptación. Es decir, nunca nos vamos a encontrar un grupo que tenga mezclados estados de aceptación y de no aceptación. Por tanto, no habrá nunca ese problema de tener grupos con distintos estados. Es decir, nuestros grupos siempre serán siempre representarán estados finales de D' o estados no finales de D', ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los estados de D', simplemente tendremos que reconstruir cada transición entre estos estados, entre los representantes de los grupos, utilizando los símbolos terminales del lenguaje del autómata. ¿De acuerdo? Bueno, como esto es complicado de explicar por escrito, pues vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se puede minimizar un autómata. Aquí tenemos un autómata que no es mínimo, que se puede minimizar más, con un estado inicial A, con estados de no aceptación A, B y C, y con estados de aceptación D y E, y con una serie de transiciones, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo este autómata, lo primero que tendremos que hacer es realizar la separación inicial de grupos, o los grupos iniciales, que como hemos dicho será uno conteniendo todos los estados de no aceptación y otro conteniendo todos los estados de aceptación. A partir de esta separación de grupos, lo que vamos a hacer es analizar cuáles son las transiciones que se producen en este autómata y ver cuáles son los estados que podrían considerarse distinguibles o indistinguibles dentro del autómata, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer una tabla de transiciones haciendo esa inicial separación que hemos comentado. Por un lado tendremos los estados A, B y C, ¿vale? Y por el otro tendremos los estados D y E, que son los estados finales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una separación para ver las transiciones. Al mismo tiempo, veremos las transiciones con cada uno de los posibles símbolos terminales que encontramos, ¿vale? Entonces, vemos que a partir de A, si recibimos el símbolo A, transicionamos a B, si recibimos el símbolo B, transicionamos a C, desde B con A vamos a D, y desde B con B nos quedamos en B, desde C con A vamos a E, y desde C con B nos quedamos en C. Luego desde D con A vamos a B, y desde D con B nos quedamos en el mismo. Y desde E con A vamos a C, y desde E con B nos quedamos en E, ¿vale? Entonces, esta es la tabla de transiciones separada por los grupos que hemos generado a partir del autómata original, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente analizar esta tabla de transiciones para ver qué es lo que pasa con ella. Vamos a los estados finales, por ejemplo, que son más sencillos. Vemos que a partir del grupo de estados finales, de D y de E, ¿vale? Con el terminal A transicionaríamos a BC. BC están en el mismo grupo, con lo cual no hay separación en este caso, ¿de acuerdo? Otra vez, de nuevo, con el grupo de estados finales, D y E, y el terminal B, transicionaríamos a DE, y D y E también están en el mismo grupo. Con lo cual, este grupo contiene dos estados que son indistinguibles, ¿de acuerdo? D y E son estados indistinguibles. ¿Por qué? Porque para cada terminal posible del alfabeto de entrada, transicionamos a
un conjunto de estados que pertenecen al mismo grupo, ¿vale? En el caso de A, transicionamos a este grupo, y en el caso de B, transicionamos a este grupo, ¿vale? Vamos ahora con los terminales, perdón, con los estados de no aceptación. Tenemos el grupo ABC, ¿vale? Si nos fijamos en el terminal B, vemos que transicionamos a C, a B y a C. Todos estos estados están en el mismo grupo, ¿vale? Con lo cual, en este caso no habría problema. Pero ¿qué pasa? Que con el terminal A ya no ocurre lo mismo, porque desde A transicionamos a B, que está en este grupo, pero desde B y desde C transicionamos a D y a E, que están en este grupo, ¿vale? Entonces, tenemos que realizar una separación, en este caso, para conseguir que se cumplan las condiciones de estados indistinguibles que hemos determinado anteriormente, ¿vale? Entonces, solo en el único caso que ocurre esto es cuando utilizamos el terminal A dentro del grupo de estados no finales, pero vemos que a partir del estado A transicionamos a B, que está en este grupo, pero a partir de los estados B y C transicionamos a D y E, que están en este grupo. Con lo cual, la separación la tendremos que hacer aquí, ¿vale? En este punto habrá que separar y generar nuevos grupos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la tabla que mostrábamos anteriormente, en la que podemos observar la casuística que comentábamos. Dentro del grupo ABC, pues tenemos que para el terminal A, desde el estado A llegaríamos al estado B, que pertenece a este grupo, y desde el estado B, desde los estados B y C, llegaríamos a los estados D y E, que pertenecen a este grupo. Por tanto, está aquí marcado el caso que nos hace dividir o necesitar dividir aún más este grupo creado aquí. La división se realizará justo entre A por un lado y los estados B y C por el otro. Entonces, para representar esta división, lo que vamos a hacer es volver a dibujar la tabla, pero teniendo en cuenta, en este caso, tres grupos. Uno será el grupo que contenga al estado A, otro contendrá a los estados B y C y otro a los estados D y E, ¿vale? Realmente la tabla es exactamente igual porque las transiciones no han cambiado, pero la volveremos a hacer para analizar qué es lo que pasa con estos nuevos grupos, ¿vale? Entonces la tabla sigue siendo igual, B y C, D, B, E y C por aquí, y por aquí B y D, y C y E. Entonces, vamos a volver a analizar, es necesario volver a analizar todos los grupos, porque al haber habido cambios respecto a la configuración anterior, es posible que haya casos en los que ya no se cumplan las mismas situaciones que ocurrían anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el grupo formado por el estado A, que al tratarse de un único estado, pues no se puede dividir más, con lo cual no hace falta hacer nada sobre él. Después tenemos el grupo formado sobre el estado BC, ¿vale? Con los estados BC, de tal forma que cuando recibe el terminal A transicionamos a los estados D y E, que pertenecen al mismo grupo, con lo cual no hay problema, y cuando recibe el terminal B transicionamos a los estados B y C, que pertenecen al mismo grupo, ¿vale? Y finalmente, tal y como ocurría antes, tenemos el grupo formado por los estados D y E, que cuando recibe el terminal A transiciona a los estados B y C, que pertenecen al mismo grupo, y cuando recibe el terminal B transiciona a los estados D y E, que pertenecen al mismo grupo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos llegado al final, hemos alcanzado un estado de estabilidad en el que no se realizan más cambios, no se producen más cambios al iterar sobre el algoritmo que comentábamos, sobre el algoritmo que estamos aplicando, y por tanto este será el estado final, es decir, la tabla final a partir de la cual construiremos nuestro nuevo autómata. Aquí podemos ver la tabla con los grupos finales del autómata al que queremos llegar, el grupo A, el grupo formado por los estados B y C y el grupo formado por los estados D y E. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es seguir los pasos de la segunda fase del algoritmo que hemos comentado anteriormente. Primero seleccionaremos los representantes de cada grupo, después identificaremos el estado inicial y los estados de aceptación o estados finales, y finalmente estableceremos las transiciones entre estados partiendo de la tabla que tenemos aquí.
Vale, entonces, bueno, pues los representantes de los grupos los podemos nombrar como queramos. Tenemos este grupo que solo contiene el estado A, por lo cual lo podemos denominar estado A. Tenemos este grupo que contiene a los estados B y C, lo podemos denominar estado BC, ¿vale? Y tenemos este grupo que contiene a los estados D y E, lo podemos denominar estado DE, ¿vale? Entonces, estos tres serán los tres estados de nuestro autómata final, ¿vale? ¿Cuál será el estado inicial? Pues sabemos que el estado inicial es aquel que contenga al representante de aquel grupo que contenía al estado inicial del autómata original. El estado inicial del autómata original era A, pues el grupo que lo contiene es el estado A, ¿vale? ¿Cuáles serán los estados finales? Pues son aquellos representantes de los grupos que contenían estados finales del autómata original. Es decir, D y E, tenemos el grupo DE, que los contiene a los dos, con lo cual este será el estado final del nuevo autómata. Y ya lo único que nos queda es establecer las transiciones entre los estados. Partiendo de A, si recibimos el terminal A, pasaremos a B. Si recibimos el terminal B, pasaremos a C, que son el mismo estado, BC. Por lo tanto, tanto con A como con B, pasaremos aquí. Desde el estado BC, si recibimos el terminal A, pasaremos al estado de E, ¿vale? Y si recibimos el terminal B, volveremos al mismo estado BC, ¿vale? Finalmente, desde el estado de E, si recibimos el terminal A, volveremos al estado BC, y si recibimos el terminal B, nos quedaremos en el estado de E, ¿vale? Este diagrama, mejor puesto, lo vemos aquí, en el que tenemos el autómata finito determinista mínimo equivalente a este autómata finito determinista de aquí, que tiene tres estados, dos de no aceptación y uno de aceptación, y las transiciones que se pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Esperamos que os sea útil este vídeo para el estudio de los contenidos de la asignatura, y un saludo a todos.